Para nadie es un secreto que Venezuela ha venido viviendo un incremento en los niveles de la conflictividad social y política durante los últimos años. Y particularmente en este año 2014 hemos visto un repunte de la situación de conflicto en la sociedad venezolana, con la presencia de disturbios callejeros, de una gran diatriba política, tentativas de diálogo político, fuera de la Asamblea Nacional. Entonces, cabe preguntarse cuáles son las causas de esta conflictividad, de este repunte de la conflictividad, y también cómo pudiéramos mejorar esta situación, cómo pudiéramos salir de esta situación hacia unos niveles de mayor gobernabilidad. Pues bien, cuando vamos a ver las causas, es difícil referirnos a una o pocas causas. Generalmente los conflictos políticos son fenómenos multifactoriales y en donde se cruzan e interactúan muchas variables relacionadas con lo que son los conflictos políticos. En primer lugar, cabría decir que hay un problema político que viene dado por la presencia de un nuevo movimiento político que ya tiene alrededor de 15 años en el gobierno, que intenta generar una visión distinta acerca de cómo debe ser el régimen político en Venezuela, que ha intentado implantar un régimen político distinto. Y esto obviamente ha generado resistencia por parte de otra parte del país. Entonces, este conflicto no ha logrado ser canalizado apropiadamente a través de las instituciones políticas y jurídicas. Por otro lado, el modelo político ha generado cambios importantes en el manejo de la economía. Y como consecuencia de estos cambios, estamos viendo también que en este momento existe una grave crisis económica. Esto tampoco es un secreto para nadie y es una crisis económica que está afectando cada vez más el bolsillo de los venezolanos. Es una crisis que no se está viendo tanto quizás a nivel macroeconómico, sino sobre todo queremos decir la economía del Estado, sino en cómo está afectando el bolsillo de las personas comunes y corrientes. Y esto hace que la gente se vea motivada a protestar, a participar de alguna manera políticamente a través de mecanismos que no son los más institucionales. Lo normal es que en una democracia las tensiones y los conflictos puedan ser dirimidos a través de las instituciones, pero eso no se está dando en este momento. De ahí la necesidad de recurrir a un diálogo extra que en condiciones normales debería tener lugar en la Asamblea Nacional y sin embargo así no ha sido. Entonces se habla de un diálogo fuera de la Asamblea, con presencia de observadores internacionales, de la Iglesia Católica, y bueno, por ahí se están buscando tentativas de llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que es importante tener en cuenta en este sentido? El pacto esencial con el cual están de acuerdo todos o la inmensa mayoría de los venezolanos es la Constitución de 1999. Las soluciones políticas estables deberían ser soluciones que puedan reflejar el régimen constitucional que está de alguna manera estructurado en esa Carta Magna. Hemos de tener en consideración que no pueden funcionar proyectos políticos que sean extraconstitucionales o que estén fuera de la Constitución. Es muy importante que los actores políticos que están en conflicto busquen formas de entendimiento y formas de salida que apunten al restablecimiento de un régimen constitucional, en todo el sentido de la palabra. Hay que hacer, por último, un énfasis particular en el tema del lenguaje. Hemos de entender y nunca perder de vista que la política se hace con palabras. Y las palabras que seleccionamos son palabras que unen o son palabras que dividen. Es muy importante cuando estamos hablando de una política de nación y una política de concertación de todos los venezolanos, que el lenguaje político que empleamos sea un lenguaje que permita a los venezolanos trabajar en concordia y en la misma dirección. Entonces también esto pudiera ser un llamado a entender que los proyectos políticos no pueden basarse sobre un lenguaje de exclusión, sobre un lenguaje de autoafirmación a costa de las opiniones de los demás, sino que todas las opiniones que puedan ser reflejadas en la Constitución deben ser aceptadas y deben formar parte de ese diálogo político.